Michelle Bachelet y su insólita petición a Maduro para legitimar el fraude electoral. La expresidente de Chile abordó el tema de estos comicios parlamentarios tachados de fraudulentos por un gran número de gobiernos democráticos en el mundo. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que si el régimen de Nicolás Maduro busca dar una imagen de transparencia y confianza en los comicios que pretende llevar a cabo la dictadura venezolana el 6 de diciembre, es necesaria la activación de garantías y condiciones para que participe la mayor cantidad de votantes. Sería un paso muy importante, indicó Bachelet en declaraciones tomadas por EFE, al ser consultada sobre los comicios parlamentarios en Venezuela, tachados de fraudulentos por un gran número de gobiernos democráticos en el mundo. Recientemente Nicolás Maduro y el equipo que le rodea ha estado fraguando nuevas estrategias para trazar una imagen como la que requiere Bachelet para dar legitimidad a estos comicios. El más polémico de estos gestos que pretenden atraer a la oposición a la contienda electoral fue el denominado indulto a 110 presos políticos en el país. Valoro esta decisión como un paso significativo en los esfuerzos en favor de la apertura del espacio democrático y de la mejora de la situación de derechos humanos en el país, dijo la alta comisionada chilena. Seguido se dio a conocer una conversación que sostuviera el ex candidato presidencial Enrique Capriles Randowski, el diputado opositor Stalin González y también el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, para negociar sobre la presencia de observadores internacionales en diciembre. Esta acción sería reforzada por el canciller de la dictadura Jorge Arreaza, quien extendió su invitación a la Unión Europea, así como también a la Organización de Naciones Unidas a participar como observadores. De acuerdo con la misiva de Arreaza, se habla de una plena garantía en el proceso de auditoría, difusión en medios, sin puntos rojos y una comisión mixta para hacer seguimiento. Todos los recursos que el chavismo siempre ha usado a su favor. Los informes de Bachelet que quiebran a la dictadura. El portal de las Naciones Unidas informó en julio que desde el despacho de la Comisión de Derechos Humanos se ha documentado de primera mano una serie de restricciones al espacio democrático en Venezuela, con las reiteradas violaciones a la libertad de expresión aunado al derecho a la información. Bachelet también documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020, a manos de las FAES, organización que está en la mira del gobierno interino, bajo el mando del presidente Juan Guaidó, quien activó la semana pasada las gestiones pertinentes para declarar esta organización como terrorista. Las recientes sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura, entre las que figura la inhabilitación de las directivas de varios partidos políticos y la designación de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral, también han sido objeto de rechazo por parte de la alta comisionada de las Naciones Unidas. Nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición, aseveró. Sobre la crisis en Venezuela, la exmandataria chilena también ha sido frontal contra el régimen y ha señalado en varias oportunidades las graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos y precario acceso al sistema de salud. Por otro lado, las fuerzas del régimen de Maduro asesinaron a más de 1.500 personas en ejecuciones extrajudiciales en los primeros 6 meses del año. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción, Provea, y el Centro Gumilla documentaron los casos. Las víctimas figuran en los registros de la dictadura chavista como muertes por resistencia a la autoridad. La cifra es aterradora, más de 1.500 ejecuciones extrajudiciales solo en el primer semestre de este 2020. Hasta el momento, hay datos de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, pero aún faltan procesar datos de algunos otros estados por lo que el número podría aumentar.
Llevamos más de 1.500 casos registrados y documentados y todavía no hemos terminado de consolidar la base de datos a nivel nacional, explica a Infobae Marino Alvarado, coordinador del estudio y miembro del programa venezolano de educación Acción Provea. La ONG que junto al Centro Gumilla lleva el registro de los crímenes del régimen venezolano. Al menos 201 ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Caracas y el vecino estado de Miranda en los 6 primeros meses del año, 129 en el estado de Miranda y 72 en el Distrito Capital. Y en 37 casos, los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas. Una de esas víctimas fue Isaac Mata, de 14 años, quien estaba volando una cometa en el barrio de Coche, Distrito Capital, el viernes 17 de abril, cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas llegó al lugar disparando. Según los familiares del niño, los funcionarios se lo llevaron herido y su cuerpo fue posteriormente localizado en el depósito de cadáveres de Bellomonte. Las autoridades consideran que el joven era un delincuente, pero los familiares del menor lo niegan y aseguran que tenía marcas de haber sido esposado cuando se revisó el cadáver. En Aragua, el promedio durante los primeros 6 meses del año fue de un asesinato por día a manos de los agentes de la fuerza pública. En total, las organizaciones de derechos humanos registraron 181 ejecuciones extrajudiciales. La policía del estado de Aragua fue la fuerza que más asesinatos cometió, 65. El CIP acumuló un total de 49 víctimas. Las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana ocupó el tercer lugar con 30 muertes y operativos conjuntos entre el CIP, CONAS, CIP, FAES y FAES, Poliragua. Otras 21 personas fueron asesinadas. En Carabobo los asesinatos fueron 123, la mayoría a manos de la policía estatal. Uno de los casos que más impactó fue el crimen de Daniel Alexander López Ramírez, un médico de 28 años. La versión oficial indicó que López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva y habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Huacara, en busca de presuntos delincuentes. Sin embargo, su familia reveló que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial. En todos los procedimientos realizados por los diversos cuerpos de seguridad de Carabobo, no hubo ningún funcionario herido. Los expertos explican que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales militares y de civiles. En Sucre, las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron 48. El mes de mayo fue el más trágico del periodo, con 28 víctimas, mientras que en abril se registraron 11 casos. Del total de víctimas registradas, apenas 4 fueron identificadas. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía informó de 127 ejecuciones extrajudiciales en Bolívar. Entre enero y junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fue el órgano vinculado a más casos, con 48 muertes, pero también aparecen las Fuerzas de Acciones Especiales como responsables de decenas de asesinatos en el estado. En enero, por ejemplo, detallado Codeiciu, Euclides Fajardo, de 32 años, fue ejecutado de 2 balazos para las FAES en Sac Félix. En Ciudad Guayaná, reportes de prensa explican que familiares de la víctima contaron que los funcionarios llegaron a la vivienda y lo sacaron a la fuerza y lo mataron, pero la información oficial reseña un presunto enfrentamiento. En los estados andinos, el estudio registró 101 asesinatos, 41 en Táchira, 24 en Mérida y 36 en Trujillo. Y en Zulia, uno de los estados más importantes del país, la Comisión para los Derechos Local cifró en 377 las ejecuciones extrajudiciales de enero a junio de este año. En la mayoría de los casos, la versión de las autoridades es que los muertos son producto de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, por lo que en las estadísticas oficiales figuran como muertes por resistencia a la autoridad. Estos incidentes ocurren mayoritariamente en zonas de menores ingresos a hombres y con una edad de entre 18 y 30 años. Los allanamientos se hacen sin orden judicial con frecuencia en la madrugada y los efectivos policiales se presentan con capuchas,
sin identificación visible de sus nombres, violando lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, conforme al artículo 66, denuncia el estudio liderado por Provea. Los organismos de derechos humanos aún están procesando datos del resto del país y adelantaron a Infobae que los darán a conocer en los próximos días.